Y ahí como estás en tu lugar, te voy a pedir que levantes tu mano derecha así bien alto. Levanta tu mano derecha. Puedes darte cuenta tú alrededor del mundo lo que está pasando desde terremotos, guerras, aquí en nuestro mismo país, inundaciones, huracanes. Entonces, ¿por qué no levantas tu mano derecha y oramos juntos? Tomamos este momento para orar juntos por lo que Dios está permitiendo que pase alrededor del mundo, sabiendo que Él sigue estando en control. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Aún en medio de las situaciones recibíamos mensajes y recibíamos peticiones de oración en cuanto a esto. Dios Padre, tú te estás moviendo alrededor de todo el mundo. Sabemos que tú estás en control de las situaciones, aunque nosotros no las podamos entender. Creemos en tu soberanía, en tu gracia, en tu poder, y por eso te damos gracias, Señor. Pero en esta hora te pedimos en tu mano poderosa y misericordiosa que puedas mover tu mano a favor de aquellos que lo necesitan en este momento. Desde aquellos que están enfermos hasta aquellos que se encuentran en un momento crítico, en una crisis, en medio de estos huracanes, guerras y lo que está pasando. Dios Padre, que sigan siendo fieles a lo que tú has dicho para ellos y que puedan ser luz en medio de la oscuridad. Permítenos como iglesia también ser luz aún en estos momentos de tanta oscuridad. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí. Vamos, bien, con ganas. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que viniste. Ya teníamos un par de semanas, 2-3 semanas que no teníamos la oportunidad de continuar con el libro de Primera de Corintios. Entonces el día de hoy retomamos nuestro estudio Primera de Corintios, y es uno de los capítulos más interesantes, ¿ok? Todos tienen algo que enseñarnos, pero Primera de Corintios 14 está bien bueno, está bien fuerte, y quiero que me ayudes leyendo, poniendo atención y viendo qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Su palabra nunca vuelve vacía. Su palabra siempre tiene un impacto en nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a meternos a Primera de Corintios 14. Y solo para recordarte un poco qué estaba pasando en Primera de Corintios 13, que nos lleva a este capítulo, nos está describiendo cómo es el carácter de Dios y cómo es el amor de Dios, ese amor que es ágape, ese amor que es incondicional, ese amor que está disponible para todos. El capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y de ahí se va a describir, y ya lo estudiamos eso. Y si no, puedes ir ahí al YouTube o puedes ir ahí el mismo Facebook y puedes encontrar estos capítulos. Gracias a Dios por el equipo que hace esto posible. Pero hoy entramos al capítulo 14 y sigue hablando de los dones espirituales. Sigue hablando pero ahora hace un contraste. El apóstol Pablo, que está escribiendo a los corintios, hace un contraste entre las lenguas y la profecía. Di conmigo: las lenguas y las profecías, y la profecía, el don de profecía. Entonces, el primer versículo nos viene y nos afirma de qué se trata esto. ¿De qué se trata seguir a Cristo? ¿Qué dice ahí? Las primeras 3 palabras. Versículo 1, capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor. Vamos, dilo conmigo: seguid el amor. Seguid el amor. Si hay algo que tú vas a encontrarte a lo largo de todo este capítulo bien interesante, es que nos tenemos que amar los unos a los otros. Mira, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo
que profeticéis. Ah, caray, vas a decir, ¿qué está pasando ahí con el apóstol Pablo? Todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los dones espirituales no son para un beneficio personal. Nunca va a ser un don espiritual, un regalo de parte de Dios. Nunca va a ser para un beneficio personal. Siempre es para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios te da algo en tus manos, cuando Dios te da un don, cuando Dios te permite ser usado, no es para tu beneficio, es para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto? Pero nuestros hermanos en Corintios, los corintios estaban muy preocupados por tener el don de lenguas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era algo que llamaba la atención, vamos a ver más adelante, era una señal también, todos querían hablar en lenguas, todos querían hablar en lenguas. Nadie quería el don de limpieza, nadie quería el don de servicio, todos querían el don de lenguas, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, pero sobre todo que profeticéis. Mira, ellos convirtieron un deseo, un buen deseo. Tenemos que procurar los dones. Di conmigo, procurar los dones. No se trata de que tú aceptes a Cristo y te quedas en tu lugar y dices, bueno, a ver qué es lo que Dios me da. Lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que en tu conexión con Dios, en tu caminar con Dios, tú estás procurando esos dones espirituales. Y créeme, Dios los ha depositado en ti, pero necesitas ejercitarlos. Necesitas tu conexión con Dios para ejercitar esos dones espirituales que Él ha depositado en ti. Ellos convirtieron un buen deseo, un deseo piadoso, lo convirtieron en una búsqueda obsesiva. Lo hemos dicho antes, y lo seguiremos diciendo, yo creo. Pero muchos somos juzgados por aquellos que sí hablan en lenguas o han tenido esa experiencia en el pasado. Somos juzgados. Yo nunca he hablado en lenguas. Yo nunca he experimentado eso. No me hace ni peor cristiano ni mejor cristiano que aquel que habla en lenguas. Ese es un regalo de parte de Dios y es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, es que tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas. Y dices, pues yo sí he sido bautizado por el Espíritu Santo porque te amo bien mucho. Amén o no amén. Pero mira, cuando se habla del don de profecía, está hablando se le categoriza, se podría decir, en dos formas. En dos formas. Una es enseñar la palabra de Dios y la revelación de Dios, inspirada y revelada por Dios. Eso es el profetizar, el hablar la palabra de Dios. Otro sentido también en el que se usa el profetizar es cuando alguien viene y te da una palabra de parte de Dios que va a pasar en el futuro. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no es cierto? Han venido a mi vida y me han dicho, hey, Dios me dijo que tú tienes, y dices, ay caray, ¿qué más le habrá dicho de mí? ¿No es cierto? Y créeme, hay muchos que creen y hay muchos que piensan el mover del Espíritu Santo, eso fue en la iglesia primitiva, eso pasó hace 2000 años, eso ya no pasa. Nosotros creemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo hasta el día de hoy. Se sigue moviendo en su casa, se sigue moviendo a través de ti y se sigue moviendo en ti. Y por eso creemos que los dones espirituales siguen siendo usados para edificación de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y entonces cuando habla aquí el apóstol Pablo que profeticéis, está hablando de prepararte, está hablando de conectarte con Dios, está hablando, mira,
¿Qué significa que alguien profetice? Y escuchaba esto y lo apuntaba aquí. Muchos creen que los dones milagrosos ya no son dados por Dios. Consideran la profecía como simplemente una predicación inspirada y no inspiración en una manera directa. Y nosotros creemos, como lo decía hace un momento, que sí. El Espíritu Santo se sigue moviendo, el Espíritu Santo sigue trayendo libertad, el Espíritu Santo sigue trayendo consuelo y también sigue trayendo lo que tú y yo necesitamos para edificación de todo el templo. Entonces, mira, me llamaba mucho la atención y cuando platicaba con mi esposa de este capítulo, recordábamos algo que es tan importante. Se trata de entrenar, no se trata solo de intentar, ¿ok? Si tú entrenas, vas a tener un resultado diferente que si tú intentas. Entonces, voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, vamos a entrenar, no solo vamos a intentar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto nos volaba la cabeza hace algunos años cuando uno de los pastores que se encarga de que tengamos nuestros retiros espirituales y enseñarnos y llevarnos a través de disciplinas espirituales decía, es que yo algún día quiero orar como él. Mira, me está mirando y siento que Jesús me está mirando, está orando por mí, me está abrazando y siento que es Jesús el que me abraza. Y sus palabras eran, tenemos que entrenar, no solamente intentar. ¿Qué pasaría si el día de mañana anuncian, bueno, de aquí a un año, anuncian que tienes una pelea contra el Canelo Álvarez? ¿Ok? Te dicen, vas a pelear en un año contra el Canelo Álvarez. ¿Tienes chance de entrenar todo el año? Aún así creo que no la vas a armar, pero bueno. Pero tienes chance de entrenar todo un año. O tienes chance de esa mañana ir, comerte unos tacos, unas enchiladas, tomarte tu soda y subirte al ring con el Canelo. ¿Qué crees que va a pasar? Tuviste todo un año para prepararte, ¿no es cierto? Tuviste todo un año para entrenar. Créeme, cuando tú y yo entrenamos, no solamente intentamos, vemos cambios en nuestras vidas. Y lo que está hablando el apóstol Pablo es, no intentes los dones espirituales, entrena en los dones espirituales, sobre todo aquellos que Dios ha depositado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2, para irnos un poquito más rápido porque son varios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y tenemos que entender algo bien básico para nosotros como seguidores de Jesús y para nosotros que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No podemos malentender lo que dice Hechos 2. En Hechos 2 vemos toda una imagen perfectamente descrita de lenguas siendo repartidas, lenguas como de fuego, los dones siendo repartidos en ese momento, en el día del Pentecostés, ¿no es cierto? Pero mira, Hechos 2:11 dice esto, dice, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Luego en Hechos 10:46 describe cómo se escucha el don de lenguas. ¿Estás listo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y muchas veces hemos puesto este don de lenguas como una cosa o como otra cosa. Ahí te va. Muchas veces hemos puesto el don de lenguas como mi amigo Cristian que habla como 7 idiomas, o él tiene el don de lenguas. Definitivamente él tiene el don de lenguas. Y puede ser. Dios le dio ese regalo, que sea fácil para él aprender otros idiomas, ¿no es cierto? Pero esa noche o ese día lo que estaba pasando ahí, estaban hablando en lenguas angelicales y el capítulo 13 empezando nos dice las dos formas, ¿no?
lenguas humanas o lenguas angélicas. Y en ese momento ellos estaban adorando a Dios, pero era Dios el que estaba dando la interpretación a cada uno de los que estaba ahí en su propio idioma para que todos pudieran entender. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Puedes leerlo conmigo? Para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿De qué se trata? ¿De algo personal? No. Tú puedes tener tus momentos con Dios y tú puedes derramarte y hablar en lenguas, y eso es hermoso. Puedes hacerlo aquí en la iglesia también, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que dice él es mejor que se entienda el 100% de lo que se está hablando. Y ahorita vamos a llegar a eso. Mira, versículo 5. ¿Estás conmigo todavía? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Pero qué dice ahí? Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Al final, si hablaste en lenguas en frente de todos y nadie entendió nada, nadie se edifica. Fue una conversación que tú tuviste con Dios y hasta ahí, pero nadie te entendió. Ahora, ¿por qué dice que es mayor el que profetiza? Y puedes ver algo tan sencillo, y es esto: está cumpliendo lo que el don está llamado a hacer, que es edificar a la iglesia por medio de palabra de Dios, por medio de palabra inspirada y revelada de parte de Dios para aquel que está compartiendo. Eso puede pasar entre alguien al quien tú le pides consejo. Eso puede pasar desde acá arriba, desde el púlpito. Eso puede pasar desde un mensaje de texto donde alguien te mandó un texto que tú necesitabas en ese momento. La palabra de Dios es lo que se profetiza. ¿Dicen amén o no amén? Mira, versículos 6, 7, 8 y 9. Los vamos a leer todos corriditos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así vosotros también. Si por la lengua no dieres la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y créeme, los teléfonos escuchan. Cálale, empiezo a hablar de algo y luego métete a tratar de ver otra cosa o algo así. Y me empezaron a salir puros pastores hablando en lenguas. Y dije yo, santo, yo no hablo en lenguas. Y empezaron, y ¿sabes qué? Era muy impresionante ver cómo la gente puede llegar a emocionarse por alguien que está hablando en lenguas, cuando ese no es el único recibo, si se pudiera decir, el único comprobante de que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Es mejor compartir la palabra de Dios de una manera clara. Y ahorita vamos a ver por qué. Mira, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, el versículo 10, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
Por ahí dicen y presumen, ¿no? El francés es muy bonito y es el idioma del amor. Y mi esposa me puede decir algo bien bonito en francés, pero como yo no lo entiendo, para mí no significa nada. Tenemos amigos cuando estuvimos en Alemania o cuando hemos estado en otros lugares, y te hablan y te dicen cosas o lees tú cosas y de verdad carece de impacto porque no entendemos lo que dice. Así igual es lo que está diciendo el apóstol. Y pareciera que está diciendo, no hables en lenguas, ya no hables en lenguas. No, no, no. Ahorita vamos a llegar a donde te dice sí y se tiene que hacer con orden. Pero lo que está diciendo es para edificar al pueblo de Dios, para edificar a su iglesia, a su cuerpo, 1000 veces que sean palabras que se entienden. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12, vosotros también pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que saques dinero. No. Para que te hagas famoso. No. Para que, y tú ponle lo que tú has visto que hace la gente por ahí, abusos tras abusos tras abusos, cuando no se trata de la edificación de la iglesia, sino de algo personal. Y llegamos a torcer aquello que Dios ha creado para edificación de su iglesia y lo comenzamos a usar para edificación de nuestra persona. Dios nos libre de hacer eso. Dios nos libre de hacer eso. Pero mira, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aún el mismo que habla en lenguas no comprende lo que está hablando, ¿cierto? Está siendo ministrado en el espíritu y está ministrando a Dios, pero no comprende. Menos vamos a comprender los que estamos alrededor. Mira, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Puedes leer eso conmigo? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando tú y yo podemos cantar con el entendimiento, también con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, el que está allá puede escuchar este mensaje, el que está afuera puede entender lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Qué fuerte está eso, ¿no? Sí, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo en hablar en lenguas. Pero cuando es con orden, cuando hay interpretación y cuando hay dominio propio, di conmigo, dominio propio. Doy gracias a Dios. Y mira, el apóstol Pablo dice, no te estoy diciendo esto porque yo no hable en lenguas, ¿ok? Versículo 18, mira. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. ¿Qué dice ahí? Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero no les estaba escribiendo esta carta en lengua, ¿cierto? Les estaba escribiendo esta carta para que pudieran entenderla al 100%. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, ¿qué dice ahí? Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y es el mismo patrón una y otra vez. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos, y hablando en específico de los dones espirituales,
es para edificación, es en amor los unos por los otros. Hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo natural en Dios es el crecimiento. Lo natural en Dios es que tú y yo cada día, y como decía la pastora el domingo, no tengo la misma edad que tenía hoy en la mañana cuando me desperté, aunque a muchos les cause tristeza, ¿no? Ay, soy 8 horas más viejo. Pero mira, lo natural es crecer. Bueno, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer físicamente, tenemos que crecer en nuestro entendimiento, tenemos que crecer en nuestro pensamiento y tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que crecer. Debemos ir madurando día tras día. Y me llama mucho la atención que Pablo conocía tanto de la palabra de Dios y enseñaba desde una autoridad como un padre espiritual, al punto de citar lo que dice Isaías en el capítulo 28. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y dices, caray, ¿qué quiere decir con eso, pastor? ¿Qué está hablando ya en el versículo 21? ¿Qué está diciendo? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Los comentaristas y las personas que están estudiando y leía algunos comentarios y hablaba de que Israel, poco después del profeta Isaías y de todo lo que estaba pasando y de todo lo que iba a pasar, habían sido invadidos, iban a ser invadidos, iban a ser conquistados, iban a venir otras lenguas, iban a venir otros idiomas, iban a venir otras mismas personas al lugar donde ellos vivían. Ellos iban a ser dispersados alrededor de todo el mundo, y ni aún así podían ver que el Mesías ya había venido. En otras lenguas, en otros labios, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y hasta la fecha ellos siguen esperando a su Mesías, ¿no es cierto? Así que las lenguas y este versículo es uno de los versículos más difíciles. Di conmigo, difíciles. Este es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento, ¿ok? Así que tenme paciencia, tenme mucho amor. Estamos aprendiendo juntos. ¿Cuántos dicen amén? Pero llegas a lugares como estos donde algunas cosas de verdad. Mira, versículo 22, ahí va. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y dices, caray, ¿que no había dicho todo lo contrario anteriormente? ¿Que no había dicho que si hay alguien de fuera, o que si hay alguien que no está totalmente adentro todavía, si se podría decir, en creer en Jesús y en ser bautizado por el Espíritu Santo, que mejor hables 5 palabras que se entiendan a que hablemos en lenguas? ¿No es cierto? Acaba de decir eso en los versículos anteriores. Algunas de las posturas, y hay muchísimas posturas, y por eso este es uno de los versículos más difíciles, porque hay muchas posturas en cuanto a qué se refería el apóstol Pablo al escribir estas palabras. Una de las que pudiera decir yo pude tener paz yo al escucharla y leerla fue la idea de que, bueno,
en lenguas, muchas veces estando en lugares, y yo te voy a decir esto y te voy a quemar tu testimonio de entender otro idioma, ¿ok? ¿Me das permiso? Aunque no me des permiso, lo iba a decir, porque no tengo otro. Pero mira, el ejemplo personal que tenemos aquí, ¿ok? El ejemplo personal es, la pastora es invitada por una de nuestras amigas a una iglesia en Estados Unidos, a un retiro de mujeres. Y en ese retiro de mujeres, obviamente iba a ser en inglés. La pastora está aprendiendo inglés. ¿Te acuerdas de entrenar, no solo intentar? Bueno, yo miré a la pastora entrenando, escuchando y escuchando y escuchando a la predicadora que iba a estar ahí en sus podcasts o en sus predicaciones. Pero yo fui testigo de que ella estaba orando. Di conmigo, orando. Ella estaba orando. ¿Y sabes cuál fue su oración? Su oración fue: Dios, me invitaron a este lugar y Dios, yo sé que tú puedes hacer el milagro de que yo entienda todo lo que están enseñando ahí enfrente. Ella se fue por los 2 días, me dejó solo, desamparado, con 2 niños, papá luchón. No es cierto, fueron unas cuantas horas. Pero ella podía llegar bien emocionada y decirme: Dios hizo el milagro. De verdad, Dios hizo el milagro, porque yo estaba ahí y estaba entendiendo lo que estaban hablando ahí enfrente. Y le dije: ¿todavía puedes entender? Dijo: no, ya se acabó. Fue ese momento. Le dije: hubieras orado de una vez para que ya para toda la vida entendieras el inglés al 100%. Pero ¿qué te quiero decir con esto? En cuanto a este versículo en específico, muchas veces lo que planteaba esta postura es la idea de: va a ser señal para aquellos que son incrédulos cuando tú no hablas su idioma, cuando tú no estás en su cultura, cuando tú no tendrían que poder entenderse, y por obra del Espíritu Santo se llegan a entender uno al otro, y eso puede ser una señal para aquellos que son incrédulos. Esa fue la que más paz me dio a mí. Tú puedes seguir estudiando, tú puedes seguir buscando, y si te encuentras otra que te llene de paz, me avisas y la revisamos juntos. Pero yo creo que hasta el día de hoy Dios sigue revelando a través del Espíritu Santo. Y cuando habla, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, yo puedo creer que Dios usa eso también para que más personas puedan llegar a conocerle a Él. ¿Estás conmigo? Seguimos adelante, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y la respuesta es sí. Es una pregunta muy sencilla, es una respuesta muy sencilla. Imagínate que el día de hoy alguien nos visita por primera vez y cuando entra a la iglesia se encuentra con gente gritando por todos lados y con un desorden. ¿Tú crees que es algo a lo que alguien quisiera regresar? Pues tiene que haber orden. Siempre tiene que haber orden. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué versículo tan interesante. Porque ¿cuántas veces no te ha reclamado alguien, o no le has reclamado tú a alguien? Hey, ¿qué le dijiste al pastor? Le contaste mi vida, ¿verdad? Por eso me trajiste,
porque hoy se trataba de mí. Él contó mi historia ahí arriba, todo lo que dijo es de mi vida. Eso es profetizar la palabra de Dios sobre alguien. Cuando Dios prepara a través de alguien, vienen y te dicen: hey, ¿cómo está tu vida espiritual? Dios me mostró algo y estoy orando por ti. Y dice: Santo Cordero. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces no has dicho: ay, es que todo eso era para mí y solo para mí? El Espíritu Santo sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si habla alguno, versículo 27, en lengua extraña, y aquí empieza el orden. Aquí empieza a decir, perdón, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? El mismo patrón, ¿no es cierto? Todo para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Estaban en sus casas, a lo mejor estaban en sus células, a lo mejor estaban las diferentes casas, iglesias, si se podría decir de esta manera, estaban y había un orden. El que va a cantar, que pase y cante sus 2 cantitos, que pase y cante sus 3 cantos. El que va a dar la palabra, bueno, que pase y dé la palabra también. Había un orden. No era nada más llegar y hacer lo que cada quien quisiera. Él está diciendo: hay un orden y ese orden se tiene que respetar. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No tiene nada de malo que tú estés hablando en lenguas con Dios. ¿Ok? Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vamos, di conmigo, juzguen. Ay, no, pero Dios no me llamó a juzgar. Jesús no me llamó a juzgar. Quiero que pongas atención a algo que es bien importante. Cada vez que se expone la palabra de Dios, todos los que estamos aquí tenemos que juzgar, de verdad. Tenemos que juzgar si eso que estamos escuchando viene de la palabra de Dios y si es real de Dios para su pueblo. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Tienes que juzgar de verdad si lo que te están predicando, si lo que estás escuchando, si lo que están hablando es de Dios. No se trata de lo que el pastor piensa o de lo que el pastor cree. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. No puedo yo tratar de sacar un texto y hacerlo fuera de contexto nomás para hacer un pretexto, ¿no es cierto? No se trata de eso. Se trata de la edificación de la iglesia. Las palabras que yo te pueda decir no te van a traer ningún cambio a tu vida, pero la palabra de Dios es la que trae transformación. Y si algo, versículo 30, le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Y créeme, hemos estado en situaciones donde hay orden y es muy lindo. Y hemos estado en situaciones donde nos han tenido hasta las 4 de la mañana porque aquí alguien y acá alguien y acá alguien. Y créeme, Dios habla. Tú estás juzgando si lo que te están hablando y lo que te están diciendo viene de parte de Dios. Y una de las maneras de juzgar eso es, bueno, voy a poner en práctica lo que yo ya sé acerca de la palabra de Dios, y si es de Dios, eso se va a hacer realidad, y si es de Dios, eso se va a cumplir. Yo sigo siendo fiel a lo que yo tengo que ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan
y todos sean exhortados, todo con orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dominio propio. No puede haber solamente alguien que sale y dice, así es que yo tengo una palabra, y es que yo tengo una palabra, y es que yo tengo una palabra, y es que eso es muy, muy peligroso, y aguas. Porque en muchas ocasiones, en esos momentos, es donde sale el profeta iluminado de Dios y dice, Dios me dijo que me des todo lo que tienes. Y tú dices, sí, porque hablan lenguas. Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Debemos juzgar, siempre juzgar cada palabra a la luz de las Escrituras. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. ¿Puedes leerlo conmigo? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, viene lo bueno, abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ninguna mujer dijo amén. Yo quiero ser muy claro en esto. Hay personas, iglesias, ministerios que basan toda su enseñanza sobre un versículo, sobre un momento, y se han perdido de la bendición que es que una mujer enseñe y que una mujer hable también. Y yo pensé que ahí las mujeres se iban a emocionar bien mucho. Yo creo que la iglesia tiene que estar representada aquí en el púlpito, así como está representada en las sillas. Y ahí en las sillas hay hombres y hay mujeres dedicados y dedicadas a la oración, a buscar de Dios, a buscar de su conexión con Dios, que no debería ser privado el derecho de enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando? Oye, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley a la que se refiere aquí no es la ley de Moisés, es la ley de los romanos, ¿ok? Para que no salgamos ahí con que, es que la ley de Jehová dice, no dice eso. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pasaban varias cosas, ¿ok? Para que el apóstol Pablo escribiera estas palabras, pasaban algunas cosas. En las sinagogas de los judíos, regularmente los hombres se sentaban de un lado, las mujeres se sentaban de otro lado, y entonces el maestro, el rabí, estaba enseñando y la mujer tenía una duda y desde su lugar le decía, hey, ¿qué quiere decir eso? Interrumpía todo el servicio. Esa es una de las razones. O las mujeres no tenían lugar por cultura, por sus reglas, por lo que estaba pasando en aquel tiempo. Las mujeres muchas veces se sentaban hasta en la parte de atrás, y desde la parte de atrás, amor, viejo, ¿qué dijo? ¿Escuchaste? Ya no eran codazos, ¿no? Era desde allá. Pero sabes que también pasaba otra cosa, que había personas que se habían convertido de lo que eran los dioses de aquel tiempo en aquella ciudad, y ahora estaban también en la iglesia, y en su falta de madurez y en su falta de conocimiento de la palabra de Dios, a veces mezclaban una cosa con la otra y estaban entre las mujeres teniendo sus conversaciones, y de repente ya no se trataba de Jesús, de repente ya se trataba de algo más o de alguien más. Y entonces el apóstol Pablo, lo que se cree y lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios es
a esa iglesia en ese momento, en ese periodo, les dijo: la mujer cae en la congregación. Estoy seguro que después, al pasar el tiempo, eso cambió. Las mujeres maduraron, los hombres maduraron también, y entonces ya no tuvo que haber esa regla. Nosotros aquí tenemos el privilegio de tener mujeres que predican, hombres que predican, jóvenes que predican, y esperamos que todos los niños que están ahí arriba aprendiendo en algún momento también puedan estar acá arriba predicando, hombres y mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Dice el apóstol Pablo: a ver, aguántenme poquito. Yo les llevé las buenas nuevas. No son ustedes los que nos están enseñando, somos nosotros. Aprendan, escuchen, aprendan y escuchen. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, y esto está bien poderoso, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso es autoridad espiritual de parte de su Padre espiritual. Están recibiendo esta carta. Versículo 38. Quiero que leas esto conmigo. Mas el que ignora, ignore. ¿Puedes leerlo bien fuerte? Mas el que ignora, ignore. Ya te estoy diciendo todo esto. Ya te estoy escribiendo todo lo que te tengo que decir. Ya es tu responsabilidad si haces caso o no haces caso. Yo voy a dar cuentas por mí, tú vas a dar cuentas por ti. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Al final, ¿para qué? Para edificación de su iglesia. ¿Puedes decir eso conmigo? Para edificación de su iglesia. ¿Por qué no te pones sobre tus pies por un momento? Sé que Dios está derramando de sus dones porque Él es fiel a su palabra. Sé que Dios está depositando dones espirituales en cada uno de nosotros. No se trata de intentar, se trata de entrenar. Procura los dones espirituales. Y si a lo mejor tú no sabes cómo hacer eso, a lo mejor tú nunca has tenido esa experiencia, hoy cuando vayas a tu casa, en tu lugar secreto, en tu momento secreto, tú dile a Dios: Dios, no solamente quiero intentar cuando voy a la iglesia, yo quiero entrenar día a día en mis rodillas. Yo quiero entrenar día a día en tu palabra, y que tú me reveles lo que tú tienes para mí, no solo para mí, sino para edificación de tu iglesia. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos los que estamos aquí somos creados para buenas obras, las cuales Él tenía preparadas de antemano para nosotros. Dejemos de intentar y comencemos a entrenar. Procura los dones espirituales. Procura los dones espirituales. ¿Por qué no levantas tus manos y oramos? Señor Dios, hoy te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy te damos gracias porque podemos tener preguntas honestas en cuanto a 1 Corintios 14. Pero eso no cambia el que tú, Señor Jesucristo, viniste a este mundo, viviste una vida perfecta, moriste una muerte horrible en la cruz del Calvario, pero resucitaste al tercer día
y ahora me haces partícipe de esas buenas nuevas. Permítenos ahora a través de tu Espíritu Santo experimentar, Dios, diariamente, continuamente, lo que es vivir sumergido en tu Espíritu Santo. No bautizado por el Espíritu Santo como hace 20 años Dios me bautizó con el Espíritu Santo, sino vivir bautizados por el Espíritu Santo diariamente. Que venga tu reino a través de nuestras vidas a todo lugar donde nosotros podamos estar. Que podamos procurar los dones espirituales de una manera que te honre y de una manera que sea edificación para tu pueblo. El día de hoy, Dios Padre, sé que estás despertando en cada mente y en cada corazón que está dispuesto. Estás despertando ese deseo. Tú no te equivocas en los momentos en los que tenemos que compartir lo que tenemos que compartir. Esto viene de parte de ti y es tu palabra. Con ese honor y con esa responsabilidad nos paramos acá a compartir lo que es tu palabra. Dios Padre, pero tu Espíritu Santo se sigue moviendo en cada mente y en cada corazón. El día de hoy, Dios Padre, aquellos que te buscan y que te han buscado, Señor, si está en tu voluntad, muéstrales. Comienza a mostrarles a través de tu Espíritu Santo cuáles son los dones que tú has depositado en ellos. Podemos tratar de buscar en un test, podemos tratar de buscar en que otros nos digan, pero tenemos el acceso directo a la fuente que eres tú, oh Dios. Vamos directamente a ti. Gracias por estos momentos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Si tú necesitas oración, si tú necesitas platicar con alguien, ven, acá estamos enfrente en la zona de la oración.